Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto otra vez poder reunirnos, aunque sea a través de este medio cibernético, como es el Internet, para poder compartir juntos este momento especial de estudio de la palabra de Dios. Gracias, una vez más, te digo, por permitirme llegar a tu hogar, por permitirme llegar hasta tu computadora, tu teléfono, tu iPad, tu tablet, no sé lo que estés usando para bajar o para recibir esta señal. Sea en tu casa, en el auto, en el trabajo o donde te encuentres, te agradezco por permitirme llegar a compartir contigo este momento especial. Durante estos días hemos estado hablando acerca de cómo podemos encontrar seguridad, paz en Dios, que está al control de todas las cosas. Y yo te conté por qué yo creo que Dios está al control, porque lo viví en mi propia vida, en mi propia experiencia. Y cuando Él llegó a mi existencia le dio rumbo, sentido, significado, propósito, como te contaba. Y quiero compartir contigo una historia que a mi vida trajo mucha, pero mucha bendición. Esa bendición que es beneficio para el alma. Es una historia que podría ser hasta para libreto de un cortometraje de Hollywood, porque podrían desplegarse los efectos especiales de una manera extraordinaria. Y a mí me gusta por la historia en sí, pero también porque de una manera particular en su enseñanza describe cómo es que funciona nuestra vida si dejamos que Jesús esté al control de ella. Estamos viviendo en un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de mirar hacia el futuro y asustarnos en cierto sentido porque no sabemos lo que vendrá. Es como una especie de estar en medio de una oscuridad donde nos vemos amenazados por un virus invisible, un enemigo invisible, que es este virus del COVID-19, en medio de una situación donde no podemos ver con claridad. Y por eso esta historia me parece que es muy propicia para este tiempo, por la enseñanza que tiene. Y como te decía, insisto, describe muy bien cómo podría ser nuestro transitar en este mundo si Jesús estuviera con nosotros. Vamos a leerla. Acompáñame. Está en el Evangelio de Marcos. Marcos escribió lo que, según dicen los que saben, Pedro, el gran apóstol, le contó. Pedro le contó y Marcos escribió. Por eso algunos decían que este Evangelio según San Marcos debería ser llamado Evangelio según San Pedro. Porque Pedro fue el que vivió las experiencias. Y así Pedro lo relata, o sea, lo vivió, lo percibió, como lo relata Marcos. Permíteme leerlo. Está en el capítulo 4, en los versículos 35 al 41. Dice así: Al llegar el anochecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Y despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba, lo tomaron como estaba. Y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tormenta, tempestad, que echaba las olas en la barca tanto que se hundía. Pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos, que vamos a morir? Ese fue Pedro. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla! Enmudece. Y el viento cesó y se hizo una gran calma. Y a ellos les dijo: ¿por qué están así, atemorizados? ¿Cómo aún no tienen fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Qué historia! ¡Qué tremendo! Podemos imaginárnosla. La historia comienza diciendo que un día, cuando ya era oscuro, al anochecer, pareciera la descripción de la historia de este mundo.
por el tiempo en el que vivimos. Si tuviéramos tiempo y oportunidad, y de paso te invito para que lo hagas, empieces a estudiar la sección de la Biblia que habla de profecías y vas a ver que estamos viviendo, según la palabra de Dios, en los tiempos finales de la historia de este mundo. Que estamos viviendo en un tiempo especial, en el anochecer de la historia. Bueno, en uno de esos anocheceres o de esos atardeceres, ya entrando a la noche, Jesús le dijo a los discípulos suyos, pasemos al otro lado. Los quiero llevar a la otra orilla, a la otra costa. Crucemos este mar. Y los discípulos se sentaron, se montaron en la barca a la orden de Jesús, y él también. Y entonces ellos empezaron la travesía con él en la barca. Y mientras iban en la barca, se fue poniendo cada vez más oscura la noche, más densa las tinieblas. La luna se escondió detrás de unas nubes negras, ¿te la puedes imaginar? Desapareció la poca luz que había con la que ellos contaban para poder verse a los rostros mientras hablaban. Y algo pasó mientras ellos estaban hablando que Jesús decidió dormir. ¿Será posible que porque ellos se pusieron a hablar de las cosas que más les interesaba y dejaron de lado a Jesús, que no lo hicieron partícipe de ese viaje, aun cuando fue él el que los invitó a la travesía? Y por eso Jesús se durmió, porque cansado, probablemente todos estaban cansados, pero ellos siguieron charlando mientras Jesús se retiró a dormir. Y es probable que se haya ido a dormir porque ellos no le estaban prestando tanta atención, como suele pasar muchas veces con algunos cristianos o con algunos que tendrían que estar pendientes todo el tiempo mirando, escuchando, aprendiendo de lo que Jesús está haciendo. Pero ellos se pusieron a charlar entre ellos, a lo mejor se pusieron a discutir el tema que les apasionaba hablar. ¿Sabes cuál era el tema que más les gustaba hablar a los discípulos del Maestro, los que estaban más cerca de él? Les encantaba hablar acerca de quién sería el más grande en el reino de Dios. ¿Quién tendría la voz de mando mayor? ¿Quién tendría el cargo más prominente? ¿Quién sería el más importante de todos? Como si este caminar o este pasar por este mundo estuviera centrado en nuestra efímera, corta, débil, pequeña existencia. Como si nosotros fuésemos el centro del universo. Y te sorprendería si yo te digo que hay mucha gente que vive así, sintiéndose, creyéndose el centro del universo, como que todo gira alrededor de ellos, como si ellos fuesen el Sol y el resto todos los planetas que giran alrededor de su órbita. Ah, qué interesante, qué tremendo, como solemos ser los seres humanos en nuestra pobre cosmovisión o nuestra pobre visión general de las cosas. Bueno, ellos estaban allí, probablemente dialogando de quién sería el mayor en el reino de Jesús, teniendo a Jesús ahí en vez de escucharlo a él, y por eso él se acostó a dormir. Y mientras los discípulos están hablando, charlando de ese tema, la luna de vergüenza escondió su rostro, las nubes densas tomaron posesión, los vientos empezaron a soplar, la tormenta se levantó, el huracán se comenzó a cernir con sus vientos y sus ráfagas temibles alrededor de estos hombres que ahora dejaron de discutir, de competir, de sentirse tan poderosos, para prestar atención al momento que los sobrecoge como una crisis inesperada. Es una tormenta de vientos huracanados. Las olas levantan la embarcación, ellos sienten el vértigo que se produce en ese subir y bajar de las olas, pero también sienten los vientos que amenazan con expulsarlos de la barca hacia el mar, donde serían jamás encontrados si cayeran.
porque el mar abre su boca con una oscuridad tremenda que intenta tragarlos, y a la vez las olas sobrepasan la embarcación y caen con gran precipitación, con tremendas cantidades de agua dentro de la barca. Y esta se empieza a hundir. Imagínate la escena: oscuridad, relámpagos, truenos, vientos huracanados, olas que hacen subir y bajar la barca, que les provoca y les produce vértigo, que hace que ellos sientan no solo mareo, sino también miedo de ser expulsados por el viento que sigue soplando, agua que entra en la embarcación. Ya no tienen tiempo de discutir quién es el más grande, quién es el más poderoso, quién es el principal, quién tiene la voz cantante. Ahora hay que resolver el problema, y para resolver el problema quizás lo mejor sea unirse. Y se empiezan a unir, dejando que los que saben tomen el control de la situación. Y entre ellos empiezan los que eran pescadores a querer luchar contra la tormenta y pretenden solucionar el problema con sus manos. Uno dice: alguien que agarre las velas. Otro grita: yo me encargo de los remos. Otro dice: yo tomo el timón. Mientras que alguien también menciona: y el resto que tome cubos y saque agua. Y entre todos empiezan los remos, la vela, el timón, el agua. Pero no alcanza. Mira que dejaron de discutir y ahora están unidos, luchando todos contra el enemigo que tienen, que se llama tormenta huracanada. Pero no pueden igual. Aun cuando se unieron, aun cuando se organizaron, aun cuando intentaron, aun cuando habían luchado antes contra tantas tormentas y con su experiencia pensaron que podrían, pero se dan cuenta que no se puede. Y entonces alguien dice: un momento, ¿cómo fue que nosotros llegamos hasta acá? ¿Cómo fue que estamos en medio de esta tormenta? ¿A quién se le ocurrió andar o salir a navegar? Y alguien dijo: fue Jesús. Fue Jesús el que nos invitó. Fue Jesús el que dijo que subamos a la barca. Y se preguntan: ¿y Jesús, que nos invitó, dónde está? Y alguien dice: llámenlo. Y otro levanta la voz: ¡Jesús! ¡Jesús, ¿dónde estás? Y las aguas siguen entrando y el viento sopla y la barca sube y baja y golpea la embarcación de un lado para el otro, y hay un caos y hay una crisis y hay una terrible situación, y siguen llamando: ¡Jesús! ¡Jesús, ¿dónde estás? Pero nadie responde. Lo único que escuchan es la respuesta del viento que silba mientras pasa al lado de ellos. Y el golpe del barco con las olas. Y el agua los despierta cuando golpea la cara de cada uno de ellos. Y alguien dice: Jesús nos abandonó. Jesús nos dejó. Sí fue Él el que nos invitó. Y empiezan a sentirse abandonados, olvidados, dejados por Dios, a su suerte, a la deriva, a merced de lo que el viento, la tormenta y el mar quiera hacer con ellos. Y en medio de toda esa situación, un rayo que viene del cielo, con el trueno que llama la atención, ilumina la comarca, incluyendo la barca, y logran ver a Jesús, que está durmiendo en un lugar del barco, tranquilo, como un bebé que reposa en los brazos de su madre. Jesús durmiendo en medio de una tormenta. O está muy, pero muy cansado, que ni se entera que el mundo se viene abajo, o está reposando, seguro, convencido de que nada habrá de pasarle.
Usted me dirá, o tú me dirás, ¿por qué dices eso? ¿Te acuerdas que hablamos estos días acerca de que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien? Esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Pues Jesús sabe muy bien eso. Sabe tan bien eso que Él entiende que Él es la esencia del propósito divino. Y por ser la esencia del propósito divino, sabe que es parte del plan maestro de Dios. Y por ser parte del plan maestro de Dios, Él reposa tranquilo porque está seguro de que no habrá tormenta que lo desvíe del puerto donde debe llegar. Él sabe que no habrá situación adversa que haga que Él no llegue a donde tiene que llegar, que Él no cumpla con lo que tiene que cumplir, que Él no alcance el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. Por eso reposa en paz, porque sabe que está dentro del propósito de Dios, y como está dentro del propósito de Dios, del Padre, Él sabe que nada va a suceder que haga que Él no cumpla el propósito del Padre. Por eso descansa en tranquilidad. Y a la vez nos enseña que cuando estamos dentro del propósito de Dios podemos descansar en paz por más tormenta que se levante a nuestro alrededor. Y además nos enseña que cuando estamos en las manos de Dios, las tormentas no son un problema. Además nos enseña que los problemas más grandes no son los que están afuera. Porque si estamos en las manos de Dios y para Él no son problemas, tampoco son problemas para nosotros. El problema más serio entonces estriba en el hecho de estar lejos de Dios. De estar fuera de su propósito. Lejos de su voluntad. Miremos lo que está pasando hasta este momento desde otra perspectiva. Jesús los invita. Yo te dije que esta historia grafica muy bien cómo podría ser la vida de los seres humanos si Jesús estuviera en sus vidas. Así empecé diciéndote. Y ahora vamos a mirarlo desde esa perspectiva. En el atardecer de la vida, en el anochecer de este mundo, Dios te llama a ti, Dios me llama a mí, para que seamos parte de su propósito. Y nos invita a subirnos al barco de la salvación. Y nos motiva a dejar que Él sea quien lleve nuestra embarcación. Entonces Él sabe que en este mundo en el que estamos, turbulento, lleno de vientos huracanados, habremos de enfrentar muchas crisis, tormentas, situaciones adversas, vientos contrarios, como le quieras llamar. Pero esas crisis no serán sino un momento o una oportunidad para verlo a Él actuar de forma sobrenatural. Y al verlo a Él actuar de forma sobrenatural, poder conocerlo en mayor profundidad, sabiendo que Él está al control y confirmando eso cada vez más en nuestra vida. O sea, los conflictos, los problemas, las crisis, las situaciones adversas, las vicisitudes, las tormentas, los vientos contrarios, los huracanes de la vida, no son sino una oportunidad para ver el poder de Dios y a la vez para crecer nosotros en nuestro conocimiento de Él, en nuestra conexión con Él y también como seres humanos para tener mayor firmeza, seguridad y poder servir mejor a la causa de aquel que nos llamó. Entonces Dios permite esos vientos, esas tormentas, esas situaciones con el propósito de fortalecer nuestra fe y ayudarnos a crecer en nuestra existencia, pero también en la vida de aquellos que están lejos de Dios, les permite iniciar una nueva experiencia. Porque no es sino en las crisis cuando muchos hemos aprendido a ver a Dios. Yo te conté mi experiencia. Me estaba muriendo. Y si no hubiese pasado por esa crisis, yo nunca hubiera conocido a Dios. Y hoy que conozco a Dios, y hoy que me he entregado a Jesús, y hoy que Jesús es el Señor de mi vida, puedo decirte que la vida más linda que se puede vivir es la vida con Jesús. Que no hay experiencia más extraordinaria que caminar con Él. Yo estuve en el otro lado del lago y sé cómo se vive. Sé lo que es vivir en medio del aturdimiento de la música sin sentido, cuando la vives así sin sentido. Sé lo que es vivir tratando de acallar la conciencia a través de los vicios que te adormecen para darte una felicidad que no es otra cosa que un espejismo de felicidad.
Porque cuando ya no están ni los ruidos, ni los elementos que te adormecen, las sustancias que te adormecen, entonces no hay felicidad, no hay vida, al contrario, hay odio, hay rabia, hay tormenta que sale de adentro. ¿Por qué? Porque la tormenta peor no es la de afuera, sino la de adentro. Y esa es la tormenta que llevamos todos dentro del corazón cuando nacemos en este mundo turbulento sin Dios. La Escritura dice, no hay paz para el impío, es como un mar embravecido el corazón. Y así es la experiencia del ser humano cuando está sin Dios. Como una tormenta, como un mar embravecido. Furia, ira, muchas veces rabia, dolor, sufrimiento que termina matando. Ahora es interesante que Jesús invita o nos invita a subir a su barco de salvación, sabiendo que podemos encontrarnos en el camino con las tormentas, pero las tormentas ahora ya no serán destructivas, sino serán un método de Dios para purificarnos, para purificar la fórmula de nuestra existencia, con el fin de que nos preparemos para llegar al otro lado en un mundo mejor, en un mundo donde ya no habrá tormentas, ni enfermedades, ni dolor, ni llanto, ni tristezas, ni angustias, ni lágrimas, ni dolor. A la otra ribera donde Él se ha propuesto llevarnos, y si Él se propuso llevarnos, nos va a llevar, aunque tengamos que pasar por momentos de turbulencias, por momentos de crisis, por momentos de dificultad y de vientos huracanados. Porque estos son como una especie de escuela, insisto, para purificar la fórmula de nuestra existencia. Ahora, en aquella ocasión, volviendo a la historia, Jesús invitó a sus discípulos, que nos representan en los dos grupos, a los que no lo conocían y ahora lo van a conocer. Estos están representados en las barcas que están alrededor, las que están mirando de lejos, a los que viven la experiencia cristiana, que son los que están dentro. Y los cristianos también muchas veces en las crisis nos desestabilizamos y nos desconectamos de Dios. Pero la mayoría de las veces esas crisis, y esto le digo a los que ya son cristianos, la mayoría de las veces esas crisis lo que revelan es la crisis que tenemos dentro, y es la crisis que tiene que ver de que a pesar de llamarnos cristianos muchas veces nos alejamos, nos apartamos de Dios para vivir en nuestra propia egolatría, sintiéndonos poderosos, sintiéndonos capaces, sintiéndonos que conocemos, que sabemos, que podemos, como los discípulos de Jesús también entre nosotros discutiendo quién será el más grande en el reino o en la iglesia de Dios. Cuando para Jesús el mundo está dividido en dos grupos nada más. Porque así divide el mundo la cruz de Cristo. Pecadores perdidos y pecadores salvados por la gracia de Jesús. Aquí no hay nadie más santo que el otro, nadie mejor que el otro, porque todos estamos cortados por la misma tijera en el sentido de que todos tenemos la misma necesidad, porque todos necesitamos a Jesús y sin Él estamos perdidos. Porque como alguna vez escuché, y no sé si lo dije aquí, Dios, Jesús, sin nosotros seguirá siendo Dios y seguirá siendo Jesús, pero nosotros sin Él no somos nada. Ahora es interesante que los discípulos que representan en gran sentido a los cristianos de este tiempo están en la barca, invitados por Jesús, pero olvidándose de Él. Y la expresión que usa Marcos, que me gusta mucho, que dice que lo tomaron como estaba, como si fuera una cosa, demuestran que para ellos Jesús es simplemente una cosa más dentro de todo lo que tienen. Digo, en su vida religiosa cristiana tienen Biblia, tienen micrófonos, iglesias, banco, edificio, normas, reglas, programas, tienen Jesús, tienen historias, tienen... como si Jesús fuera algo más. Olvidándose que Jesús es la esencia. Entonces, para ellos, para los cristianos, muchas veces Jesús permite la tormenta para que sus ojos se abran y descubran que no son tan poderosos como creyeron, que no son tan grandes como ellos creían, que no son tan fuertes como ellos pensaban y que hoy no tienen más justicia que la que tenían cuando Él los llamó, cuando se estaban muriendo. Y eso lo digo para mí porque me siento en la primera banca para escuchar esto. Sería una locura de mi parte pensar que hoy
más de 30 años después de que Jesús me encontró cuando estaba muriendo, yo vaya a pensar que soy mejor que lo que fui en aquel tiempo, o que tengo más justicia, o que merezco algo cuando en aquel tiempo no merecía nada, porque sería una locura total, porque yo no merezco nada, porque sin Dios sigo siendo el mismo que fui y estaría condenado de la misma manera a morir como debía haber muerto. Yo estoy aquí y es por gracia de Dios. Yo estoy aquí y es porque Él me sostuvo. Estoy aquí porque a Él se le ocurrió, porque Él se lo propuso, porque Él fue el que me tomó en sus manos y me convirtió en lo que soy. No hay mérito en mí, todo el mérito y la gloria es para Él. Y mientras yo continúe viviendo por fe, yo sé que Él va a seguir guiando mi vida. Y a eso es a lo que te estoy invitando, a que te atrevas a confiar, porque Él sabe lo que hace y está al control y es capaz de hacer cosas extraordinarias. Yo lo he vivido y puedo decirte que tú puedes vivirlo también, porque si Él hizo lo que hizo conmigo, ¿cómo no lo va a poder hacer contigo? Si tiene tanto para darte. Los discípulos de Jesús aquel día, cuando ya intentaron combatir la tormenta y no pudieron, y se dieron cuenta que eran débiles, ahora empezó la otra parte que suele pasarle mucho a los seguidores de Cristo. Mira, ellos piensan que Jesús los abandona en algún momento y después cuando se dan cuenta que Jesús está, sienten que no merecen que Jesús los ayude. Y es verdad, Jesús está allí y no merecemos que nos ayude, pero Él nos ama tanto que nos ayude igual. Porque a fin de cuentas no hay nadie que merezca, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si buscamos alguna vez a Dios es porque Él nos está buscando primero. Si nos encontramos con Dios es porque la iniciativa empezó con Él y Él puso en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y mandó a su Espíritu para que su Espíritu trabajara en nosotros y nos preparara para que cuando Él llegara estemos listos para recibirlo. Pero todo es obra de Él porque es por gracia que vivimos en este mundo. Y es interesante que cuando los discípulos, y ahora ya entrando otra vez a la historia, lo ven a Él durmiendo y corren, lo que hacen es cuestionarlo, es regañarlo, es increparlo. ¿Qué otras expresiones más podríamos usar? Lo despiertan y le dicen, ¿qué pasa contigo? ¿No te das cuenta que vamos a morir? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¡Ah, qué palabras! No tienes cuidado. Oye, ¿te has olvidado de nosotros? ¿No te importamos? ¿No te importa nada? ¿Estás durmiendo como si nada y nada te importa? ¿No estás trabajando, no estás haciendo y nosotros solo luchando? ¿Será así? Porque la realidad es que Jesús descansaba en la paz del cielo porque sabía que Dios el Padre tenía todo bajo control y Él iba a cumplir la obra de Dios y nada le iba a pasar. Y eso era una especie de enseñanza para ellos, para que ellos entendieran que así se vive la vida cristiana. Y ahora eso tiene que ver para todos, porque lo que te estoy diciendo es que si te atreves a subirte al barco de Jesús hoy que estás en las barcas que están mirando desde lejos y has visto cómo Dios trabajó en otros, quiero que sepas que también puede trabajar en ti, y tú también puedes subirte a la barca y tú también puedes vivir esa experiencia. La enseñanza es para ti, que la vida cristiana se vive así, en reposo, en tranquilidad. Por eso Dios te invita a reposar en Él. Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La vida con Dios es una vida de reposo. Por eso hasta nos dejó un día para que reposemos en Él y confiemos en Él y estemos dispuestos a acrecentar nuestra fe mientras lo vemos actuar. Así es la vida con Él, una vida de reposo, de confianza, de seguridad, de paz, de consuelo, de esperanza. Todo eso trae Él a nuestra vida. Y no quiero decir con esto que no habrán tormentas, sí que habrán tormentas, pero las tormentas serán para que aprendamos a confiar, para que aprendamos a depender y al hacerlo nos preparemos para ver las grandes cosas que Él hará, porque cuanto más grande el problema, mayor es la solución. Porque cuanto más oscura la noche, más resplandece la luz. Porque cuanto más difícil es la situación, más poder derrama el Señor. Porque cuanto más dura es la prueba, más fortalecido sale el corazón. Porque cuanto más calienta el fuego, más brilla el diamante en la mano de Dios. ¿Me hago entender? Ojalá que sí. Nos despiertan y Jesús, me encanta cómo funciona, cómo trabaja, cómo actúa. Porque Él no toma en cuenta los reproches de sus discípulos. Si fuéramos cualquiera de nosotros, y yo cuando digo fuéramos me incluyo, me pongo primero en la fila, Si me pasara a mí,
Yo les diría, ¿pero qué les pasa a ustedes, cabezones, que acaso no se dan cuenta que yo estoy acá para ayudarlos? ¿Cómo me vienen a reprochar a mí, justo a mí, que estoy haciendo todo por ustedes? Les he cambiado las vidas, he hecho tanto. Bueno, ¿cuántos no diríamos cualquiera de nosotros en una situación como esa cuando nos increpan de que no nos preocupamos, de que no estamos haciendo, de que no actuamos? Él no escucha los reproches. Él los entiende porque sabe que ellos están hablando, porque están angustiados, porque tienen dolor, porque tienen tristeza, porque están asustados, porque no saben cómo enfrentar la situación y entonces por eso ni escucha los reproches de ellos. Yo estoy seguro que cuando empezó toda esta crisis tú también le reprochaste algo a él. Miraste al cielo y dijiste, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ahora? Como decíamos cuando hablábamos acerca de mi amigo Habacuc. Cuestionamos, preguntamos, indagamos, reprochamos a Dios. Pero Él no escucha ese reproche. Y la prueba de que no escucha está en que se levanta y le dice al viento, calla, como la enfermera del hospital. Y al mar le dice, enmudece. Porque aquí el que manda, dice el Señor, soy yo. ¡Wow! ¡Qué escena! Jesús no escucha los reproches, atiende la necesidad de sus discípulos y ahora que todos están en calma y ahora que todos están admirados de lo que Él hace y descubren en mayor profundidad quién es Él porque se preguntan y se dicen el uno al otro, ¿quién es este? ¡Wow! ¡Mira! El viento, el mar, la tormenta, todo lo obedecen. Está por encima de las tormentas, por encima del vasto mar, por encima de los vientos huracanados. Él controla todo, Él está teniendo todo bajo control. Él es soberano, Él es Señor, Él es Dios. Cuando ellos están así, entonces allí recién Él empieza a trabajar con ellos, con sus reproches y su incredulidad. No es que Jesús no vaya a enseñarles y los va a dejar que sigan así reprochadores, rebeldes, toda la vida. No, no, no. Él les va a enseñar y los va a corregir, pero los va a corregir en el momento que hay que corregirlos. No en medio de la crisis, no en medio de la tormenta. Nosotros somos todo lo contrario. Cuando hay un problema, una dificultad, empezamos a discutir. El esposo discute con la esposa, los padres con los hijos con los padres, los hermanos entre hermanos, los amigos y todo, buscando al culpable. ¿Quién es? Y ahora estamos. ¿Quién es el culpable de este virus? ¿Son los chinos? ¿Son los rusos? ¿Son los americanos? ¿Realmente se comieron el murciélago? ¿O fue una serpiente? ¿O la serpiente se comió el murciélago y entonces después se comieron a la serpiente, etcétera? Y estamos buscando quién es el culpable. Y queremos encontrar el culpable, como si eso resolviera algo. Bueno, quizá ayude para encontrar una supuesta cura, pero a fin de cuentas una cura de algo que nos dará un poco más de tiempo, porque a fin de cuentas todos en algún momento tendremos que enfrentar a ese enemigo temible llamado la muerte. Y contra él sí que no podemos, no hay manera. Pero hay uno que sí pudo. Y hay uno que sí nos asegura hasta incluso la victoria sobre esa muerte. Y es el que está al control del barco al que te invita a subir. Y cuando te subes al barco de él, reposas. Puedes avanzar en la noche de tormenta con seguridad. Y puedes reposar como él reposó, puedes descansar como él descansó. Y estás seguro, apercibido, que el que comenzó la obra en ti invitándote la terminará. Y el que hizo la promesa de estar contigo estará. Y el que tiene poder para cambiar las cosas a su tiempo se levantará y le dirá al viento, calla, y al mar, enmudece. Y volverá la paz. Y entonces te enseñará por qué permitió la tormenta. A estos hombres les dijo, ¿por qué estáis así con miedo? Yo permití esta tormenta para enseñarles que no tienen nada que temer. ¿Cómo es que no tienen fe? Yo permití la tormenta para aumentar vuestra fe. Vuestra fe se aumenta y vuestro temor desaparece, pasando del temor a la fe. Y cuando esto pasa,
entonces ustedes terminan adorando, porque habrán conocido en mayor profundidad al Dios soberano. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo no conocía nada. La tormenta llegó a mi vida. Y allí el Señor se levantó y calmó los vientos. Y pude descubrir quién era Él. Y cuando descubrí quién era Él, mi vida cambió para siempre. Y tu vida puede cambiar también. Y a eso te estoy invitando. Por eso hicimos todo esto. Para invitarte, para decirte que en Él hay oportunidad para empezar una nueva travesía, un nuevo viaje. El viaje hacia la otra ribera, hacia el otro mundo, hacia la otra experiencia, hacia un mundo mejor, hacia un mundo nuevo, hacia un mundo que Él está preparando, con mansiones especiales, con calles de oro, con mar de cristal. Un mundo diferente, donde tú podrás ser rey sacerdote, donde tú podrás ser parte de los redimidos que caminarán por toda la eternidad aprendiendo cada vez más de Él. Y cuando estés viviendo esa experiencia, mirarás para atrás y no querrás ni recordar este mundo, ni podrás acordarte de este COVID-19 porque te habrás dado cuenta que estar con Dios es más grande que cualquier situación. Y entonces lo más lindo habrá sido la decisión que tomaste esta semana. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Él dijo: vengan a mí, todos los cansados, que descanso hallaréis en mí. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar.
Por eso hicimos todo esto, para dejarte saber que hay oportunidad. Para decirte que en medio de esta crisis, de esta pandemia, puede resultar lo mejor. Que esta pandemia que amenaza con ser algo grave puede convertirse en el trampolín para encontrar o alcanzar la salvación, dejándote alcanzar y encontrar por aquel que es el Dios de la salvación o la salvación personificada, Jesús. Y hoy puedes aprender en Él que los vientos y las tormentas son solo una oportunidad para verlo a Él actuar y poder conocerlo más, acrecentando así tu fe, pasando del miedo a la fe en una experiencia de seguridad, de paz, de consuelo y de esperanza, porque en Él descubrirás que es posible tener paz en medio de la tormenta.